pueblo de México, bienvenidos a SDP Mañana. Hoy es 17 de noviembre. Yo soy Liz Vilchis y le tenemos mucha información. Les cuento qué pasó en la marcha de la Gen Z. Fíjese que el crimen organizado hubiera estado involucrado con los provocadores en la movilización. La prensa internacional ha cenado sincronizado para mentir sobre el gobierno de Sheinbaum. Avanza la pensión Mujeres Bienestar. Le cuento sobre las elecciones en Chile y un chismesazo. La selección mexicana de fútbol hace berrinche y la Rosalía supera a Taylor Swift. No se vayan que tenemos mucha información. Comenzamos. No se olvide de compartir este video, suscribirse para que esté todo el tiempo bien informado de lo que pasa en México y en el mundo y píquele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Le voy a contar qué pasó en la marcha del 15 de noviembre de la supuesta Generación Z. Miren, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y este sábado 15 de noviembre, le decía, se llevó a cabo la marcha de la Generación Z en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De acuerdo con cifras del gobierno de la ciudad, en la movilización participaron cerca de 17,000 personas, con un saldo de 100 policías lesionados, de los cuales 60 fueron atendidos en el lugar y 40 trasladados a hospitales. También se detuvo a 40 personas por hechos violentos, con 20 de ellos presentados ante el Ministerio Público por agresiones y robos, mientras que el resto enfrentan sanciones administrativas. Aquí vamos a detenernos un poco. Una marcha que supuestamente fue convocada para exigirle al gobierno un alto a la violencia, entre otras cosas que aún son muy dudosas porque no había un pliego petitorio, terminó en un enfrentamiento entre policías y el denominado Bloque Negro. Como contexto, la marcha que anunciaron no fue la que vimos. Sí se manifestaron jóvenes, hay que decirlo. Y estos jóvenes tienen preocupaciones legítimas, pero la verdad es que fueron la minoría. La mayoría fueron personas que se oponen al régimen de la Cuarta Transformación y del partido en el poder. Miren, hasta aquí todo bien. En realidad, en nuestro país existe la libertad de manifestación y si no se está de acuerdo con algo, que salgan, que lo digan y que fijen su postura. Lo que es por lo menos tramposo es usar a las juventudes para legitimar una marcha que no fue de jóvenes, sino de un grupo que pide la intervención de Estados Unidos, lo que es anticonstitucional, que se dicen ciudadanos libres y apartidistas, pero pertenecen a partidos políticos como Fox, Xóchitl Gálvez, y una de las máximas promoventes, que es Alessandra Rojo de la Vega. Durante la manifestación se observaron a grupos de entre 30 y hasta 50 jóvenes con banderas de One Piece que salieron a manifestarse por diversos temas, principalmente la seguridad. Pero la amplia mayoría de los asistentes a la protesta fueron el refrito de la marea rosa. Y ya saben, el INE no se toca y todos esos movimientos que nada más les cambia el nombre Claudio X González. Personajes como Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belauzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, Vicente Fox y hasta Felipe Calderón, ya les decíamos, desde su departamento de Madrid en home office, presumió algunas imágenes de su natal Michoacán. Lo que vimos el pasado sábado fue el uso de la violencia como instrumento para legitimar un movimiento con forma, pero sin fondo. Grupos de choque perfectamente armados y una policía que la verdad es que deja mucho que desear por la falta de capacitación en el uso de la fuerza para con los manifestantes. Y es que hay que dejar claro que los violentadores que vimos en el Zócalo no son jóvenes preocupados por México, sino provocadores pagados, profesionales, que llevaron todo un armamento al centro histórico. Mire, cargaron con motosierras, cuerdas para derribar vallas de Palacio Nacional, lanzaron petardos contra civiles y policías, agredieron a periodistas y robaron varios comercios. Esos no fueron los jóvenes, hay que decirlo fuerte y claro, no fueron los jóvenes, ni tampoco estos actos ni estas personas representan a las juventudes en México. Vamos con algunas imágenes de los actos violentos durante la protesta.
respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Carabioto, justificó el enfrentamiento entre policías y el Bloque Negro, pues dijo que las vallas colocadas en el Zócalo eran para evitar el contacto. Sin embargo, al ser transgredidas, los policías respondieron. Y hay que decirlo, algunos elementos, no todos, pero algunos elementos hicieron uso de la fuerza excesiva. Entonces, también existe el otro lado, que se haga responsable el gobierno de la Ciudad de México. Pero más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó las agresiones y aseguró que su gobierno respeta el derecho de la libre manifestación, pero de manera pacífica, porque la violencia nunca puede ser el camino. Además, la presidenta reiteró que hubo muy pocos jóvenes en la marcha del 15 de noviembre, debido a la manipulación de sus adversarios, quien incluso fueron exhibidos días antes con sus millones y millones y millones de votos. Vamos con algunas de las palabras de la presidenta durante su gira por Tabasco. Manifestamos nuevamente la importancia de garantizar la paz en nuestro país. No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México. En esta manifestación condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad, y ya dio información el gobierno de la Ciudad de México y estamos pendientes para seguir informando. Y el lunes en la mañanera podemos hablar más de este tema. Muchas gracias a todas y a todos. De acuerdo con reportes periodísticos, la batalla campal contra policías se prolongó por 4 horas en la plancha del Zócalo, y autoridades identificaron a 1,000 presuntos integrantes del llamado Bloque Negro. Oigan, aquí me quiero detener un poco. Fíjense que a mí me tocó esta época del 132 y manifestarnos y todo, y sabíamos perfectamente qué hacer en estos casos. Si alguien se perdía, gritábamos su nombre. Si alguien se confrontaba dentro de la marcha, sabíamos que nos teníamos que agachar. O sea, y en ese tiempo no existían las redes sociales como ahora. Los jóvenes que querían manifestarse saloneaban en las universidades, se subían a los camiones para invitar a las juventudes, y poco vimos sobre eso. O sea, vimos a una otra generación manifestarse, y que está bien que se manifiesten, pero no se vale usar a los chavos de rehén. Ahora, todos conocemos en nuestros tiempos de estudiante al Bloque Negro, y sabemos que son un puñado de personas. Tener a 1,000 personas integrantes del Bloque Negro, ¿no les parece, o sea, un extremo, una sin razón? Tal vez habría que investigar quiénes fueron exactamente esas personas. Más adelante le tengo más información. Pero miren, estos 1,000 provocadores armados con petardos, palos, martillos, mazos y picos fueron contratados para enrarecer una manifestación. Eso sin duda. Les digo que es rarísimo que haya más de 15, 20 personas en el Bloque Negro. Lo que vimos el pasado sábado no se trató de una protesta de jóvenes preocupados por su país, que sí existen, como les digo, sí existen, y sí hubo un grupo que se manifestó. Estos grupos de choque buscan provocar una tragedia y echarle la culpa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y cuando hablamos de tragedia, sí, estamos hablando de lo que usted piensa, y que no podemos decir de manera explícita porque en esta plataforma son muy delicados con las palabras, pero bueno, esa es otra historia. Los responsables de la violencia tienen que hacerse cargo, primero porque contratan a pandilleros para desatar el caos, y segundo porque manipulan un movimiento de jóvenes con fines políticos, para dar una sensación de inconformidad y caos. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene claro de qué lado está el pueblo, y ayer aseguró que pueblo y gobierno son invencibles cuando hay un vínculo formado y cohesionado. El respaldo popular que tiene la presidenta es innegable y se refleja en el ánimo de la gente. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener.
Somos invencibles, pueblo y gobierno, es invencible nuestro país. Por eso es importante que lo digamos. Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz. Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. La exigencia de un país más seguro y mejores condiciones de vida es legítima, pero llama a sospecha, por lo menos, que sea un grupo de personas quienes de un lado se quejen por la violencia y por otro lado la ejerzan, como vimos en las imágenes. La violencia nunca será el camino de la pacificación. El diálogo sí. La toma de decisiones en acuerdo sí. Dirimir las controversias dentro de las instituciones sí. Generar políticas públicas para que la población se sienta más segura sí. La amenaza, la provocación y el uso de la violencia siempre van a generar más violencia. Y de última hora, le digo que en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la marcha del 15 de noviembre y aseguró que marcharon los mismos de siempre y que ni siquiera pudieron llenar el Zócalo. Además reiteró que pese a tratarse de una supuesta movilización de la Gen Z, hubo pocos jóvenes en la protesta y aclaró que las y los jóvenes mexicanos no son violentos. Vamos con el posicionamiento de la presidenta. ¿Qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos: Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado. Muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven las... Muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización. Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Además, la presidenta informó que solicitó a la Fiscalía de la Ciudad de México investigarlo a los grupos violentos que agredieron a los policías. Dijo que los grupos de choque no eran jóvenes, que su nivel de violencia no se había visto y que su intención nunca fue llegar a Palacio Nacional, sino agredir a los policías. Como prueba del nivel de violencia, la presidenta Sheinbaum proyectó un video del ataque a un policía capitalino. Vamos a verlo. Hay una escena ahí muy, muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla.
Es un policía de la ciudad. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de 1 hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ya para cerrar, la presidenta aclaró que los gritos y consignas en su contra no la debilitan, sino que la hacen más fuerte porque cuenta con el apoyo del pueblo. Aquí me voy a detener. O sea, vimos ataques antisemitas y criticando a la presidenta por su cuerpo. O sea, ¿qué tipo de insulto baby boomer es este? Por supuesto no se trataba de la Gen Z. En fin, ahí la dejo. Le voy a contar también que la violencia que vimos en la marcha y que acabamos de ver, y una disculpa de antemano por dar estas noticias en un puente, pero pues esto es lo que sucedió y usted tiene que estar enterado. Esto tendría una explicación muy oscura. La posible presencia de cárteles del narcotráfico. Sí, así como lo escucha, estos sujetos encapuchados con palos, picos y motosierras serían integrantes del crimen organizado que se disfrazaron como supuestos integrantes de la Gen Z. Así lo dio a conocer el fotoperiodista Alejandro Meléndez, quien denunció la presencia de supuestos integrantes de 2 cárteles del narcotráfico durante la protesta del sábado pasado. De acuerdo con el testimonio de Meléndez, la violencia desatada en el Zócalo fue algo que nunca antes había visto en 30 años de cubrir marchas, protestas y movimientos sociales. O sea, que sabe lo que dice. El fotoperiodista reveló que si bien en la marcha sí estuvieron presentes algunos jóvenes de la Gen Z, lo que predominó fueron simpatizantes de la ultraderecha que buscaron promover un golpe de Estado contra la Cuarta Transformación. Además expuso que durante el recorrido aparecieron personajes como Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo y otros representantes de la Marea Rosa. Pero sospechosamente, escuche esto, todos ellos desaparecieron cuando los contingentes comenzaron a acercarse al primer cuadro del centro histórico. Sospechosísimo. Aquí un detalle importante. Fue cerca de la plancha del Zócalo que aparecieron los grupos denominados como Bloque Negro, a los cuales, cuando ya iban entrando al Zócalo, las señoras ultraconservadoras, las viejitas, le iban echando agua bendita a los del Bloque Negro. Sí, los extremos se juntan, amigos. Bueno, estos del Bloque Negro comenzaron con los destrozos en comercios y agresiones contra policías. Pero según el fotoperiodista, estos supuestos integrantes del Bloque Negro mostraron un nivel extraordinario de violencia con armas y accesorios nunca antes vistos durante las protestas dentro de la Ciudad de México. ¿Esto será una casualidad que cuando aparecieron los grupos de choque desaparecieron los políticos de ultraderecha y la Marea Rosa? ¿Alguien los vio en el Zócalo? ¿Tienen fotos ahí? Porque ellos son como muy así, ¿no? O sea, se toman fotos y andan ahí, según ellos, exhibiéndose como los demócratas que México esperaba que no son. Les pregunto, ¿estos políticos sabían cómo se iba a poner la cosa y por eso mejor se hicieron a un lado? ¿O acaso estos personajes dieron la luz verde a los delincuentes que intentaron destruir el Palacio Nacional? Videos en redes sociales muestran a estos sujetos identificándose con policías como integrantes del crimen organizado y lanzando amenazas en su contra. El propio Alejandro Meléndez expuso que identificó expresiones propias de 2 cárteles con operaciones en la Ciudad de México, pero se negó a revelar el nombre de las organizaciones por temas de su seguridad. Vamos a ver este video. Entonces lo que está generando esta derecha es tratar de fomentar una violencia sobre el discurso. Y bueno, cuando estuvimos ya con la gente, había gente muy diversa, pero sobre todo logramos identificar por las pláticas y las amenazas hacia policía, gente que venía de la parte del narcotráfico. No voy a decir los carteles porque esto
y porque ellos se lo dijeron amenazaron a los mismos policías que venían de estos cárteles, pero no los voy a decir porque esto es también difícil aquí en la Ciudad de México por la cuestión con lo que se hace, pero mencionaron 2 carteles que, de los cuales provenían y empezaron a amenazar. También estos mismos jóvenes que sí venían de la parte completamente para protestar, auténtica y demás, porque sí existió esta parte auténtica, empezaron a contener a estos muchachos que eran ultra violentos. Entonces fue de verdad una cuestión de diferentes lugares. Y es que hay que reflexionar un poco. Crimen organizado, el crimen organizado estuvo ahí en una supuesta marcha de jóvenes ciudadanos. ¿Ese es el plan de la oposición? ¿A quién le sirve esto? Al respecto, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, también advirtió la presencia de grupos nunca antes vistos en la ciudad. Vázquez Camacho dijo que habrá que esperar las investigaciones en el caso antes de presentar una conclusión, pero hay que tener mucho cuidado con los planes tenebrosos de la ultraderecha. Los narcos no son de la generación Z. ¿Y qué cree? Que no he terminado con este tema, pero ahí le va. Fíjese que hubo un nado sincronizado de medios internacionales para intentar generar percepciones y narrativas en torno a la marcha del 15 de noviembre. Y es que esta marcha dio la vuelta al mundo, aunque cada vez hay más evidencia de que se trató de un movimiento Este movimiento fue manipulado, donde se usó a jóvenes. Sin miedo a parecer uno de esos analistas tendientes al caos y a la teoría de conspiración, llama la atención que medios de comunicación internacionales como Reuters y Político reportaron que miles de jóvenes protestaron en la Ciudad de México contra la violencia y la corrupción, e incluso mencionaron el asesinato del alcalde Carlos Manso como uno de los detonantes. Esto último ocurrió después de la convocatoria. Entonces, a ver, ¿estos medios tienen mal la línea del tiempo y fue un descuido o quieren generar la narrativa de caos? Yo les pregunto a ustedes. Otro ejemplo son los medios como la BBC y France 24 que repitieron la versión de que la movilización nacía de manera espontánea desde la supuesta generación Z con apoyo ciudadano, lo cual tampoco ocurrió. Hoy sabemos que buena parte de esa convocatoria salió de cuentas sin identidad, perfiles recién creados, bots y hasta campañas políticas que operan desde el extranjero. Pero ojo aquí, queridos solecitos, voy con los detalles. La cobertura internacional de la marcha está dicha desde distintas aristas, pero en la misma narrativa. Esta genera una sensación de inseguridad. Por ejemplo, la cadena de noticias DW, Deutsche Welle, de Alemania, se sumó al discurso de una marcha convocada por jóvenes de la generación Z, junto con simpatizantes del alcalde Carlos Manso en exigencia de justicia. Pero bien sabemos que la marcha no contó con muchos jóvenes, sino que fue usada por la oposición para legitimar su descontento por los privilegios que han perdido. Esa es la verdad. Por eso resulta importante entender el contexto. Tal vez para alguien que no sea mexicano, ver las imágenes de la protesta del sábado y la pelea campal entre policías y el bloque negro, para dar a entender a sus audiencias que la marcha es consecuencia de un conflicto social en nuestro país, lo cual no está ocurriendo. No está pasando. Todas y todos lo sabemos, aunque la oposición quiera decir lo contrario y los medios internacionales también. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un 70% de aprobación en muchas encuestas, y esto sin sesgo ideológico. Mire, usted y yo sabemos que cuando se levantan las encuestas y ahora meten la pregunta de que ¿por qué partido votó? Incluso las personas que habrían votado por Xóchitl Gálvez del PRIAN, ahora aprueban el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden con toda esta narrativa? Pero le cuento. Resulta que diversas cuentas asociadas a la ultraderecha en Estados Unidos también, con millones de seguidores, difundieron también imágenes de la protesta, pero bajo un discurso que sugiere un golpe de Estado.
No les vamos a hacer promoción a estos fanáticos del Make America Great Again, pero es el nado sincronizado para introducir percepciones y narrativas catastróficas. Por ejemplo, una cuenta de supuestos fans de Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump, publicó videos de la protesta, que por cierto, hay que decirlo, algunos personajes en México lo replicaron como si esta cuenta fuera del hijo de Trump y entonces eso genera aún más desinformación. Les invitamos a todas, a todos, del color que sean, que verifiquen sus cuentas antes de publicar. En sus mensajes, esta falsa cuenta del hijo de Trump asegura que los jóvenes estaban protestando contra el narcogobierno y que estaban tomando por asalto Palacio Nacional. La propia periodista Sabina Berman respondió a uno de los mensajes y aclaró que los provocadores pertenecen a la ultraderecha, por lo que cuestionó si se estaban desinformando a propósito. Nosotros creemos que sí. Y aquí está la clave. ¿Por qué estos medios asociados con la derecha están desinformando y atacando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿De parte de quién? Como diría el clásico. Ya para cerrar, le dejo otro ejemplo de qué manipuladores hay dentro de todo el espectro de las redes sociales y la información. Fíjese que hay un personaje ahí en Estados Unidos que se llama Alex Jones y que dice que es comunicador, pero es un mentiroso profesional. Él pertenece a la extrema derecha, no podría saberse, no podría ser de otra forma. Bueno, él se ha hecho famoso por puras teorías de señor de Lulu y que mucho inventa, tanto que, miren, este es un chismecito, este señor fue sentenciado a pagar casi $1 billón por un caso de difamación contra las víctimas de la escuela Sandy Hook. Bueno, ese personaje publicó un mensaje en el cual afirmaba que hasta hubo balazos en Palacio Nacional. Aquí la pregunta es, se la dejo a usted. ¿Quién está detrás de esta propaganda internacional en contra de la Cuarta Transformación y con qué propósito? Le recordamos nuevamente a todos esos adelantados. México es un país libre y soberano que no permite la injerencia de otras naciones. Ahí la dejo. Y estas son las breves del 17 de noviembre. Fíjese que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su gira por Palizada que a partir de la próxima semana iniciará el depósito de las pensiones Mujeres Bienestar para beneficiarias de 60, 61 y 62 años, suertudotas, con lo que se cumple el compromiso de incorporar este año a todas las mujeres que llegan a los 60 años. Recordó que el apoyo de 3,000 pesos bimestrales ya beneficia a 3 millones de mexicanas y tiene como objetivo reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción del país. Durante el evento, integrantes del Gabinete Federal subrayaron que el programa representa un impulso a la autonomía y seguridad de las mujeres en una etapa clave de la vida y destacaron la dimensión social de este apoyo. En respuesta a las demandas locales, Sheinbaum confirmó que en el 2026 comenzará la reparación integral de la carretera, una obra que es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que mejorará la conectividad y actividad turística del municipio de Palizada. Sin duda, y más allá de los partidos o colores, vamos a aceptar que la pensión Mujeres Bienestar es un apoyo que reivindica una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres. ¡Ánimo! Bueno, le voy a decir que la línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México del metro abrió este domingo. Aquí están celebrando. Pero, bueno, esta vía abrió de Observatorio a Pantitlán, tras más de 3 años de trabajos que iniciaron en el 2022. Como que se tardó clarita, ¿no?, en terminar lo que le dejó la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, esa es otra historia. Con una inversión de 37,000 millones de pesos, se modernizó completamente la línea más antigua del sistema, inaugurada en 1969, y se garantiza una vida útil de al menos 5 décadas adicionales. La entrega oficial de la obra fue encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien destacó que ahora se reducen de manera significativa los tiempos de traslado, pues el recorrido completo podría realizarse en 40 minutos.
Con las 20 estaciones nuevamente en operación, el metro proyecta una afluencia diaria de alrededor de 850,000 usuarios. Brugada recordó que el proyecto fue impulsado desde su origen por la entonces jefa de gobierno y ahora presidenta de todos los mexicanos, Claudia Sheinbaum. Esperemos que sigan las obras de mejora en la calidad del transporte público, porque la verdad es que hace mucha falta y todos merecemos un traslado digno a nuestros centros de trabajo, escuelas y hogares. Ojito ahí, Clara. Y poniéndome muy internacional, le cuento que la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile el próximo 14 de diciembre. El proceso electoral registró un avance de la extrema derecha gracias a una campaña que se enfocó en provocar temor por la inseguridad. Ay, no podría saberse, o sea, toda la derecha actúa igual en todos los países del mundo. Con los resultados preliminares, Jara, considerada una comunista al frente de una coalición de centro-izquierda, supera por 3 puntos a Kast, líder del Partido Republicano. La agenda derechista también centró sus propuestas en deportaciones masivas por migrantes en situación irregular. En esta primera vuelta sorprendió también el porcentaje de votación de Franco Parisi, del Partido de la Gente, quien desplazó al ultraliberal Johannes Kaiser, a quien las encuestas ubicaban en tercer lugar. Ambos políticos son considerados de derecha y junto con Kast hicieron que la derecha concentre casi el 60% de la votación sobre el proyecto de la izquierda. Pese a que Chile se mantiene entre los países más seguros del continente, el incremento de homicidios, secuestros y la presencia de bandas como la de una banda que no voy a mencionar, definieron el debate político y empujaron propuestas de mano dura. Si los votantes de derecha se unen para la segunda vuelta, sería la primera vez que esa tendencia llega al poder desde el fin de la dictadura de Pinochet en 1990. ¿Quieres pasar de una vez, Solecito? ¿Quieres saludarme de una vez? Yo estoy dentro totalmente. Te voy a esperar a que hagas tus cosas, si quieres. Bueno, le voy a contar cosas. Le voy a contar 3 temas más. Muchas gracias, señor Sol. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Fresco? Qué bueno. Fíjese que le voy a contar que Brasil ya tiene una nueva estatua de la Virgen María. Esta sería más grande que el Cristo Redentor. El jueves pasado, en el estado de Ceará, ¿sí lo dije bien, señor productor? Ceará. Muy bien, gracias. Se inauguró una estatua de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen María, que alcanza los 54 metros de altura y supera en dimensiones al emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros. ¿A qué católico se está volviendo el mundo, no? Bueno, miles de devotos acudieron al evento, que incluyó una misa especial, la bendición inaugural de la imagen y conciertos de artistas religiosos populares en Brasil. Aquí la tenemos. Bueno, además de rendir homenaje a esta Virgen, el objetivo de este proyecto es consolidar a la región como un destino de referencia para los fieles católicos, así como fortalecer la identidad cultural y espiritual de la zona. Ahora, el municipio donde fue construida será un nuevo epicentro del turismo religioso en Brasil, con lo que se espera aumentar la economía local y su patrimonio espiritual. Díganos si ustedes irían a visitar aquí a la señora la estatua más grande. Aquí la tengo, miren, por sobre el Cristo Redentor de... ¿Tú irías, amigo? Dice que no iría. Y, ay, amigos, fíjense que voy a cambiar abruptamente de tema, porque les tengo así un oso. Miren, ustedes pensarían que los niños de 2 años hacen berrinches y que se tiran al suelo ahí en los supermercados y así. Pero ¿saben quién hace berrinches más grandes que los niños de 2 años? Los jugadores de la selección mexicana de fútbol. Le pregunto yo a usted, ¿qué haría con 1,500 pesotes? Seguro usted se iría a comer con su familia, o un gustito personal, o un guardadito para casos de emergencias. Pues bueno, lamentablemente hubo más de 20,000 almas
que destinaron al menos 1,500 pesos en boletos para ver a la selección mexicana de fútbol el pasado sábado en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila. Ay, amigos, lo lamento tanto que hayan gastado dinero, porque no solamente costaban 1,500 pesos, hubo de 3,000 pesos, 4,000 pesos me están diciendo aquí, no, qué pérdida de dinero. Miren, para sorpresa de absolutamente nadie, la selección mexicana de fútbol tuvo un juego malérrimo y los aficionados se enojaron y los jugadores, o sea, entre aficionados y jugadores ahí se estaban molestando, pero los futbolistas se enojaron aún más con la afición. Así fue, solecitos. Ya dejen ustedes que la selección sea súper mala y que todo apunta a un ridículo para nuestro Mundial del 2026, sino que aparte de malos son inmaduros y berrinchudos. Y es que la selección protagonizó un nada emocionante empate a 0 ante Uruguay, como parte de los amistosos de la fecha FIFA. Pero la nota no fue el pobre desempeño de estos jugadores, porque la verdad es que estamos acostumbradísimos a que eso ocurra, sino que se quejaron por los abucheos y reclamos de la afición en Torreón. ¿Y qué esperaban? Si la gente fue a ver goles, o sea, y todavía se enojan de que no hacen su trabajo. Bueno, si el primero fue Raúl Jiménez, este señor. Aquí tengo a Raúl Jiménez, no, pero si en algún momento tenemos a Raúl Jiménez, quiero verlo de frente. Bueno, este delantero que juega en el Fulham de la Liga de Inglaterra y nuestra única esperanza de que algún día alguien en la selección mexicana pueda meter un gol, el Lobo, así le dicen, ¿no? Bueno, él dijo en entrevista que no entendía los reclamos de la afición y que por eso luego los llevaban mejor a jugar a Estados Unidos con nuestros hermanos migrantes. El descontento de los jugadores comenzó porque la afición mexicana se puso a gritarle al portero mexicano, Tala Rangel. Esa palabra que no voy a decir yo aquí, pero que está sancionada en la FIFA como homofóbica, no, pero ustedes ya saben cuál es. Esa de 4 letras. Bueno, decía yo que los aficionados querían ver en su lugar a Carlos Acevedo, portero del Santos, o sea, el equipo local. Y luego se le acumuló la testosterona, o sea, estaba él así trabadísimo, con la testosterona así arribísima y una intolerancia a la frustración máxima. Y bueno, le decía yo a Raúl Jiménez, y tras el empate dijo ante las cámaras que por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí, Raúl? No hay que aprovecharse de la inagotable generosidad de nuestros hermanos migrantes. Se tiene que ganar también el respeto de la afición en México. Le recordamos a Raúl Jiménez, que los 3 primeros partidos del Mundial serán en territorio mexicano. Y pues le recomendamos que sea respetuoso y agradecido con su afición. Pues ellos son los que van a ver sus partidos. ¿Cómo les dice eso? Bueno, no, oigan, imagínense que se le fuera a voltear en pleno Mundial. Le hacemos la advertencia cariñosa y respetuosa que pues no se pase de arrogante. Quien de plano ya así hizo dramón y exageró fue Edson Álvarez, uno de los capitanes del equipo. Edson ironizó al entrar a los vestidores diciendo, qué lindos tienen que ser, sabiendo que había una cámara grabando. Vamos a ver lo que dijo este señor. Qué lindo es estar en casa, qué lindo es estar en casa, sí. Qué lindo es estar en casa, qué lindo es estar en casa, sí. Mira, machín, así le dicen, no le dije yo así, pero también si quieres. No te mereces la banda de capitán de la selección con ese comentario. El capitán, hay que recordar, amigos, es un líder dentro y fuera de la cancha. Es quien pone el ejemplo a los demás compañeros y quien busca la afición en los momentos adversos. Con tu berrinche solo demostraste que no eres el líder que necesita la selección y te sugiero que escuches a la presidenta, quien dijo hace unos días, cuando salgan a las canchas, piensen en el gran país que representa México. Es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en la historia, lo que representamos y el gran país que somos, porque en la cancha no solo representan a su persona, sino a un país. La mejor de las suertes y que siempre piensen en México. ¡Uy!
Qué bueno que la presidenta dijo eso para que lo tengan bien en mente estos señores que ya se volaron. Pero como siempre, en este tipo de sucesos anecdóticos de un domingo por la tarde, mientras intentas hacerle la plática a alguien de tu familia que te cae mal y que te incomoda y cuentas este tipo de chismecitos, existe lo bueno. Y es que Gilberto Mora, ay, amo a Gilberto Mora, lo vi en varios videos, es un bombón. Bueno, él tiene 17 años y está demostrando su calidad como persona y también como jugador. A todos nos robó el corazón. No solo se lució dentro de la cancha con su buen fútbol, hasta fue reconocido y elogiado por uno de los maestros del deporte, Marcelo Bielsa. Y al terminar el partido fue a dar autógrafos a su afición, que tanto de que pues ven que estos dos se quejaron de la afición y hasta fue así a firmar y les agradeció. Y pues a este muchachillo sí tiene respeto por su afición y por la gente que va a verlo. Ojalá le aprendieran un poco los de la selección mexicana, ¿no creen? Bueno, estos experimentados no conocen el respeto a la afición, pero no sé, entusiasma mucho ver a jóvenes así, respetuosos y trabajadores y humildes. Esperemos siempre se mantenga así, no como otros, y mantenga los pies en la tierra. No le aprendas, amigo, lo malo a los otros jugadores. Tú mantente firme. Te deseamos el mejor de los éxitos y así. Te amamos, Gil Mora. En fin, aquí siempre vamos a estar con la selección mexicana, aunque nos hagan enojar. Pero por favor, ya maduren, el fútbol no es solo un negocio, representan a millones de mexicanos y más en este marco donde el Mundial va a ser en México. Vean más allá de su privilegio, pero sobre todo respeten a quien paga boletos muy caros por verlos jugar, quien compra sus playeras y a quien quieren venderle todo tipo de productos con sus infinitos comerciales. No esperamos que sean campeones del mundo, porque eso no se puede. Solo que respeten dignamente a su país. Y en temas que a mí, bueno, ya me voy a desenojar. Esperemos que los de la selección sí aprendan algo, como respeto y así. Pero quiero contarle algo que me hace muy feliz. Fíjese que yo soy gran fan de la Rosalía, ¿se sabe? Y volvió a hacer historia, amigos, porque esta vez, a lo grande, ven que acaba de sacar su nuevo disco que se llama Lux. No solo conquistó a millones de fans alrededor del mundo, sino que se convirtió en el debut más grande de una artista hispana en Spotify. Aquí tenemos a la Rosalía, siendo hermosa, con 184 millones de reproducciones en su primera semana. La catalana superó nada más y nada menos que a la otra princesa del pop, Taylor Swift, y a su disco The Life of a Showgirl. ¿Tú a quién le vas? Levante la mano aquí. ¿Quién le va a Taylor Swift? Nadie. ¿Y a la Rosalía? Todos. Amigos, ¿qué les digo? Aquí no hay Swifties. Bueno, ella se adueñó del primer lugar entre el 7 y el 13 de noviembre. Pero Lux es mucho más que cifras. Rosalía trabajó durante 3 años en este álbum que ella misma describe como maximalista, cantando en 13 idiomas y explorando géneros que van desde el fado y el gospel hasta tintes operísticos. En cada canción se adentra a temas profundos como la espiritualidad. Ay, que si me lo preguntan está muy forzado, ¿eh? O sea, yo siento, voy a hacer un poquito de crítica. Yo amo a la Rosalía, tengo que decirlo, no me funen por lo que voy a decir, pero ¿no les parece que un poco la Rosalía se fue como con esta cosa de reivindicar lo religioso y lo conservador como un acto revolucionario? O sea, tomar el canon para decir que estás cambiando el mundo, pues no estás haciendo nada, amiga, nada más estás volviendo. Y también me llama la duda que cuando era el tiempo de las feministas, la Rosalía estaba muy comprometida con el feminismo y toda esta revolución de las mujeres, y ahora quiere ser monja. Digo, cada quien, o sea, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero eso coincide con el auge del conservadurismo en el mundo. Nada más hay que hacernos la pregunta, o sea, igual yo no paro de escuchar Lux, pero bueno. Esta señora se adentra en temas profundos como la espiritualidad, el amor y la muerte, e incluso revive historias de santos como Olga de Kiev o Francisco y Clara de Asís.
Y por si fuera poco, la crítica también se rindió a sus pies. Lux debutó con un 98 sobre 100 en Metacritic, una calificación que pocas veces se ve acompañado por una campaña mediática breve, pero muy efectiva, incluyendo entrevistas con San Lowe y presencia en el podcast The New York Times. Este lanzamiento confirma que Rosalía no solo sigue en la cima, sino que continúa elevándose como una superestrella internacional. Felicidades a la Rosalía, amigos. Y bueno, ahí les dejé la reflexión. Me van a funar, pero no me importa. Yo tenía que decirlo. Y hasta aquí el noticiero del día de hoy. Gracias por todo, pueblo de México, su atención, tenerlos aquí, que sigan descansando, ahí échese un algo, sí, su puente, menos los que están aquí, que están trabajando. Gracias, compañeros, a todos, públicamente lo digo. Bueno, usted no olvide dejar su like, suscribirse, compartir ese video y nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!